Libertad Avanza a represores con condena firme genocidas en el penal de Seiza. Bueno, ahora también parece ser que dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri tuvieron una reunión en los últimos días con represores emblemáticos de la última dictadura cívico-militar. Estamos hablando de la visita a la unidad 34 de Campo de Mayo, que fue realizada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa y el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el abogado Lucas Cerves. No dejan de ser hechos que siguen sumando polémicas y que siguen siendo inadmisibles en esta construcción de la democracia en estos 41 años y que la verdad son sumamente repudiables. Le vamos a dar la bienvenida a quien tiene la gentileza de hablar con nosotros sobre esto para charlar un ratito, Carlos Rosansky, ex juez federal y quien ha sido uno de los hombres que ha aportado mucho a la construcción de este proceso de memoria, verdad y justicia. Carlos, ¿cómo estás? Acá Lucas te saluda. Hola Lucas, buen día, un gusto para mí. No, por favor, el gusto es nosotros de hablar con vos y la verdad no ocultando la indignación que genera, ¿no? Día a día enterarse de estas cosas. ¿Cómo lo tomás vos, además siendo una persona partícipe, impulsora de los juicios por la verdad que luego terminarían marcando un camino para ejemplar para la condena a muchos de estos genocidas represores, enterarte que haya visitas de diputados y de funcionarios del Ejecutivo con estos genocidas? Mira, son varias sensaciones, por supuesto de repudio y de rechazo y de mucho dolor, pero no tanto de sorpresa, Lucas, porque quien viene siguiendo el proceso que estamos viviendo en el país no puede sorprenderse de esto y de muchísimas otras cosas que van pasando simultáneamente. Esto es parte de eso, es parte de una realidad que cuesta creer que esté sucediendo, cuesta creer realmente. Vos decías, los avances que hubo en Argentina en las últimas 2 décadas han sido extraordinarios en materia de derechos humanos, y el retroceso que está logrando y que decide Javier Milei y todo su grupo gobernante es aceleradísimo. Ellos están tirando por la ventana o la mayoría de los avances que se han logrado, y esta visita que vos mencionabas forma parte de ese escenario. Además, aclaro, Lucas, además de ser delito, lo aclaro. Claro, claro. O sea, esto debería estar penalizado por la justicia. Esto está penalizado porque las personas que han visitado son personas que están con condena firme por delito de lesa humanidad, lo cual en términos del Código Penal argentino es apología del crimen. Claro, claro. Y ahora digo, ¿qué está sucediendo que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados pasó como si nada? Se está tratando un pedido de expulsión, pero eso parece que está frenado. Incluso hasta me sorprende también alguna pasividad de algunos medios de comunicación con este tema. Mirá, lo que vos mencionás, me quedo callado porque es un tema gravísimo. Lo que vos llamás pasividad, concuerdo, es algo muy grave que está sucediendo en el país, porque si bien el escenario está encabezado por Milei y su grupo fascista, violento, ultraderechista, la falta de reacción adecuada de parte de los sectores que deberían estar haciendo algo es asombrosa, por eso te digo, me quedé callado porque quiero ser cuidadoso en el uso de las palabras. Sí, sí. Pero es completamente inaudito. Bueno, yo te cuento sobre juicio político, hay 3 pedidos de juicio político nuestros que yo he firmado contra Javier Milei, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de movimiento y que demuestran realmente, y todos fundados, por supuesto, te imaginas, con Eduardo Barcesat, con Alicia Castro, con Pérez Esquivel lo hemos presentado, y no tiene ningún tipo de trascendencia. Es decir,
hay un adormecimiento sugestivo, raro, preocupante, que habría que empezar a prestarle atención y analizar qué está pasando en ese sentido, ¿no? Vos, ¿cómo crees que, me quedo con esto que mencionabas de estas grandes conquistas en las últimas 2 décadas, pero un aceleramiento muy importante en materia de retroceso de derechos humanos? ¿Por qué crees que se ha dado eso? Y digo, si hay allí también alguna complicidad o algún aceptamiento por parte de la sociedad en torno a estos temas, que bueno, que parecía que en aquel proceso electoral de 1983 habían decidido decir nunca más y hoy parece ser que bueno, que muchos miran para otro lado. Claro, lo que pasa es que, bueno, el concepto de sociedad es muy abstracto, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí lo que tendríamos que pensar es cómo dividimos los tantos en la realidad que estamos viviendo. Yo creo que hay un sector de la sociedad a la cual te vos referís que no claudicó, no claudica y no va a claudicar nunca en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por la vigencia de los derechos humanos. Hay otro sector que le interesa tres pepinos los derechos humanos porque están absolutamente en contra y son los que forman parte del gobierno de Javier Milei y los que lo apoyan de manera directa. Uh-huh. Y en el medio hay un sector que yo llamo diletante, que no son ni una cosa ni la otra, sino que van a la deriva hacia un lado o hacia el otro y que son pasibles de la manipulación que se está produciendo en el país y que ya comenzó en su momento Mauricio Macri en el 2015. Claro. ¿Entiendes, Lucas? Sí, sí, sí. Cuando Mauricio Macri, cuando contratan Cambridge Analytica de Inglaterra, que es una empresa que se dedicaba, ahora no existe más, pero se dedicaba a manipular elecciones, no elecciones, sino a la opinión pública para que vote de una determinada manera. Esto es un tema muy importante también porque en aquel momento comienza con Mauricio Macri esa manipulación que luego él refuerza ya como presidente con la aplicación de lo que todos conocemos como lawfare o guerra judicial o jurídica y que no cesó hasta hoy, al contrario, se consolidó, porque Alberto Fernández no hizo absolutamente nada para combatir eso, y este gobierno, por supuesto, lo lleva a su máxima expresión, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y además mencionás un dato no menor con la cuestión de Cambridge Analytica, que abarca muchos jóvenes, digo, que hoy se rigen por la lógica de las redes, por la lógica de las plataformas. ¿Cómo crees que es necesario poder interpelar a esas juventudes que además muchos de ellos no tienen conocimiento de lo que fue ese proceso, esa época, la época más oscura de la historia argentina? Bueno, la responsabilidad de apuntar a ese sector adecuadamente no es ni tuya ni mía, claramente es de la dirigencia. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que también están en una deuda brutal con la sociedad, porque te repito, si ni siquiera la oposición es capaz de dar algún tipo de batalla para lo que está sucediendo, como vos mencionabas, no solo las visitas a los genocidas, sino muchísimas otras cosas que están sucediendo en materia de retroceso de derechos, y que no están obteniendo ningún tipo de respuesta ni en diputados, ni en senadores, ni en partidos políticos, ni en gremios, no por lo menos con la energía que sería necesaria para enfrentar un régimen fascista como el que encabeza Javier Milei. Claro. Y eso es altamente preocupante. Claro, bueno, de hecho hoy tenemos la convocatoria, más temprano se hizo de madres por la intervención de la universidad. Bueno, pero lo de la Universidad de Madres está absolutamente en sintonía y no debe sorprender a nadie. Si te sacan el Salón de las Mujeres, te eliminan el Ministerio de la Mujer y tantísima lista que podemos leer de las barbaridades que está haciendo este gobierno fascista, es evidente que si eso no tiene una respuesta adecuada, e insisto, no se la pidamos entre comillas a la gente. La gente somos vos y yo, que cuando podemos vamos a los lugares donde tenemos que ir y decimos lo que tenemos que decir. Acá el problema es una dirigencia que por alguna razón o razones no está dando respuesta y hay que exigirle esa respuesta.
Sin dudas, sin dudas. Estamos hablando con Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal y uno de los principales actores que construyó este proceso de memoria, verdad y justicia. Carlos, ¿hay posibilidad o le cabe la figura de denuncia penal a estos diputados que visitaron a los genocidas en la cárcel o en el penal de Seiza? Sin ninguna duda, por eso te decía, una de las figuras es la de apología del crimen, y la razón es porque se trata de gente condenada con sentencia firme. Claro, claro. Por delito de lesa humanidad. Por lo tanto, no cabe ninguna duda respecto del encuadre en apología del crimen, por un lado. Además, yo te agregaría, porque habría que recorrer el Código Penal, pero hay evidentemente una violación de los deberes funcionarios públicos, claramente. Afecta a la democracia. Te repito, el Código Penal se ocupa de estas cosas. El problema es que vos podés tener la norma, en este caso los artículos del Código Penal, pero si no tenés un contexto adecuado para que esa norma se aplique, es como si no estuviera. Claro. Claro, totalmente. Carlos, ha sido muy claro y te queremos agradecer por estos minutos para charlar aquí en el aire de Radio Estación Sur. No, al contrario, Lucas, un abrazo para ustedes, un placer. Un gran abrazo. Ahí pasaba Carlos Rosansky, ex juez federal de la Cámara Federal. Fue uno de los principales impulsores en los juicios por la verdad, quien, por ejemplo, estuvo junto con Félix Kraus detrás de lo que fue el reconocimiento del destacamento de Arana. Aquí, espacio de memoria que hace relativamente poco, es muy joven la historia que tenemos en torno a la democracia y el proceso de memoria, verdad y justicia, 41 años. Por eso digo, no hay que dejar de seguir insistiendo con estos temas, con estas cosas. El viernes hablaba con Rochita, quien por cierto mandó un mensajito recién que dijo qué sería de mis mañanas sin clase turista, que hablábamos de, le comentaba este proceso en esta actividad de vacaciones en los espacios donde estuve laburando. Muchos pibes y pibas que no saben lo que pasó en esos lugares y que no hay que darlo por sentado, tampoco hay que seguir insistiendo con esto, hay que seguir machacando, porque si no, la línea, el límite, todo el tiempo se va corriendo un poquito más. Y sin dudas que hay una gran responsabilidad por parte de la dirigencia política que en estos momentos nadie sabe qué está haciendo. Nadie sabe qué está haciendo la oposición o el partido justicialista, los dirigentes. Nadie lo sabe. Nadie sabe qué es lo que hacen en los días de semana, cómo se levantan. No alcanza con iniciar un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados y quedarse así porque el PRO y la Libertad Avanza tienen la mayoría de las comisiones y no pueden hacer fluir estos proyectos. No alcanza con denunciar que la UCR es cómplice de la Libertad Avanza y que por eso no pueden hacer girar los proyectos para desafectar a estos diputados. Muchachos, hay que activar, porque nos están pasando por arriba y hay, como sucede con este tipo de gobiernos, te tiran una artillería encima, pero hay cosas que son inadmisibles y este tipo de cosas tiene que ser una de ellas. No puede pasar que una persona que nosotros vayamos a poner la urna en la boleta se vaya a reunir con genocidas. Gente que está presa por torturar, por violar embarazadas. Y son diputados que pagan, que cobran un sueldo que le pagamos todos nuestros impuestos y estamos como si nada pasara en este país. Bueno, un poco de las cosas que suceden día a día. Hasta las 12 del mediodía hacemos clase turista.